Buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Joan y me identifico ante la comunidad con esta seña. Nací en una ciudad muy hermosa, en la cual, dentro de esas montañas de Antioquia, en un pueblo Sonsón, nací. Y desde muy pequeño, desde que nací, pues sufrí un pequeño accidente, algo que me marcó la vida por siempre. Y desde esos momentos, como los 16 meses aproximadamente, descubrí que ya era así. Empecé a ver cómo poco a poco, pues mis papás, mi mamá, yo los veía a ellos y me quedaba muy sorprendido porque veían cómo ellos hablaban y no podía yo entrar a interactuar con ellos. Pero poco a poco fui experimentando cosas y mientras que llegué, empecé a estudiar en una escuela que estaba unida o componida por algunos solos, pero muy difícil me entendía con ellos. Empecé a experimentar la lengua de señas y poco a poco, desde la primaria hasta la secundaria, fui empezando a descubrir que mis manos hablaban. Empecé a conocer que por medio de mis manos empezaba a comunicarme y a saber y a entrar y a interactuar. Poco a poco mi mundo fue empezando. Mientras que estudié toda la primaria, recibí mi pequeño diploma de ser. Y después empecé a estudiar en un colegio privado, donde me abrieron las puertas para poder estudiar. Cuando entré, sentí que me sentía solo. Era muy complicado entrar con los ambientes, pero poco a poco me forzaba. Y ahí empecé yo a lograr y a cantar y a persuadir a los demás para que ellos trataran de comprenderme y que ellos pudieran saber quién era yo y cómo era mi comunicación. Mi expresión hacia ellos era muy afectiva, algunos me entendían y yo les enseñaba la lengua de señas y ellos me enseñaban otras cosas. Todo ese proceso de bachillerato fue muy emocionante. Cuando completé mi estudio, pues tuve la oportunidad de presentar las famosas pruebas CISA. Llegué hasta ese momento, me sentía grande, porque al comprobar de que las pude hacer, vi de que en ese momento todas las capacidades o todo el conocimiento que había entrado a conocer desde el bachillerato hasta esos momentos entraba a prueba. Empecé a hacerlo con mucha dificultad. Gracias a eso, durante todo ese día, pues tuve algo muy común. Agradezco en ese momento que tuve por única vez un intérprete en la cual fue el único que interpretó mi proceso en el bachillerato, solamente en 2 días que fue él. Al recibir ese anhelado diploma de bachiller, pues empecé a descubrir cosas. Hice algunos pequeños cursos en algunos centros educativos. Empecé a estudiar algo de electrónica, empecé poco a poco a descubrir. Durante unos cortos tiempos, por pocos meses, empecé a ver que iba interactuando y ya conocía el mundo laboral. Me era difícil aceptarlo porque nadie me daba la oportunidad. Y al ver que fracasé en ese momento y nadie me ofreció la oportunidad, empecé a descubrir, empecé a viajar. Llegué a una ciudad, estuve en la ciudad de Bucaramanga. Allá, en esos momentos, empecé a trabajar en algo muy común, como es la zapatería. Empecé a trabajar, me esforcé mucho y vi cómo mi mano podía defenderse y podía yo defender mi vida. Llegaba hasta ese momento y vi durante mucho tiempo, en ese periodo que estuve, vi cómo las personas oyentes recibían un buen sueldo. Y cuando me tocó la oportunidad de recibirlo, sentí un gran golpe. Sentí que me estaban lastimando, me sentía discriminado. Vi cómo otras personas le daban a uno y por ser discapacitado le daban poco. Me aburrí demasiado después de un tiempo en esta ciudad y poco a poco, mientras que pasaba el tiempo, pasaban los años, estuve en un pueblo hermoso donde nacieron mis padres, en especial mi papá. Y en un momento infortunado de esa vida, tuve un desafortunado accidente en el cual me dejó incapacitado por bastante tiempo.
En esos momentos, cuando supe del accidente, empecé a ver cómo poco me escribir se iba desvaneciendo, pero vi con la ayuda de mis padres, con la ayuda de mi mamá en especial, sentí como poco a poco iba yo progresando, iba poco a poco mediante las terapias, la ayuda de las personas que se interesaban por mí, empezaba a andar en silla de ruedas, a lo último en muletas, y en estos momentos estoy con ustedes, gracias a Dios. Bueno, seguí mi etapa de la vida y me sorprendí demasiado cuando empecé a interactuar también. Una de las habilidades sorprendentes que me he sentido yo ha sido disfrutar con personas oyentes sin necesidad de un límite en el juego de ajedrez. En ese juego me he identificado mucho y muchos me conocen por eso. He pasado por tantas cosas. También estuve en varios compromisos, estuve también en pequeños cursos que actualmente o en ese tiempo, pues una de las entidades oficiales le prestaban a los demás. Fui escogido, estuve ahí y mientras descansaba en mi cama, meditaba yo de algunos logros que había tenido y de las cosas que poco a poco empezaba a reflejar en mí. Pero después, en un momento, también conocí algo que ha impactado mi vida. Conocí algo, un grupo de teatro. Y en ese grupo de teatro empecé a conocer una de las grandes habilidades que tengo yo como persona discapacitada y que en estos momentos yo se los quiero hacer saber. Por eso estoy acá con ustedes, para ver cómo por medio de las manos, del teatro, del arte, puedo yo empezar a demostrar mis destrezas en estos momentos. Tantas cosas que han pasado y me ha gustado mucho estar por varias ciudades, aprendiendo y estando y buscando personas que interactúen con nosotros. Durante ese tiempo que pasamos, vemos que siempre hay personas, y en especial que nos brindan mucho amor. Y gracias a ellos estamos acá. Y a pesar de las tristezas, de los enojos y de tantas cosas, en estos momentos estamos acá para brindarle a ustedes, no para sacarnos nuestro cuerpo, sino para mostrarle a ustedes que durante este silencio estamos nosotros recordándolos y mostrándoles nuestras grandes cosas que podemos hacer. Y así cada vez pasa más el tiempo, cada vez más, y me pongo a pensar en tantos logros que he tenido, en qué será mi proyecto de vida y que poco a poco lo voy construyendo. Ver la imaginación ha sido algo muy hermoso. Después de este proceso, he estado acá y varios años han pasado. Ha pasado un largo tiempo desde que empecé a conocer cuál era el mundo de los oyentes y cómo poco a poco nosotros tenemos el reto de estar con ellos. Empecé a saber y por ahora hemos sentido de que hemos buscado soluciones, hemos buscado estrategias, hemos buscado ayudas y muy pocas son las que hay. Por eso nosotros estamos aquí mostrándole a todos ustedes el gran valor que tienen. Gracias.